Bueno, entonces vamos a dar inicio a la webconferencia del paso 2 de software avanzado para la ingeniería. Entonces, básicamente en esta webconferencia pues vamos a ver algo de LabVIEW, los bloques básicos de los paneles frontal y del diagrama de bloques, los tipos de datos de LabVIEW y por último vamos a dejar un tiempo para preguntas. Entonces, adicionalmente, pues quisiera empezar hablándoles del sitio web que se encuentra acá bueno, qué pena, ya les comparto pantalla. Eh, eh, ¿Me confirman, por favor, en el chat si pueden ver mi pantalla? Gracias, Víctor, muy amable. Entonces, vamos a ver acá en el grupo de Teams, pues la información que se encuentra acá en el grupo que nosotros tenemos en Teams, encontramos acá una pestaña donde encontramos lo que es el sitio web de software avanzado para la ingeniería. Acá encontramos una pestaña donde podemos ver cómo se hace la instalación del LabVIEW para los que todavía no la han hecho. Entonces, ahí están los pasos, ahí hay un video para la instalación en caso de que pues, no lo hayan hecho. También hay un video para la desinstalación por si llegan a tener algún tipo de problema. Pues, ahí está también para cuando lo quieran desinstalar y volver a reinstalar. Pues está la pestaña de la fase 1 que ya pasó. Ahora estamos en la fase 2. Entonces, acá hay un primer video que hace el ingeniero Andrés, donde explica la guía. Entonces, sería bueno que lo revisaran para que vieran exactamente qué es lo que se pide en la guía de actividades. Adicionalmente, hay unos videos acerca de cada uno de los ejercicios que se están solicitando en el punto 1 de la guía. Entonces, si miran estos videos de acá, van a poder desarrollar sin ningún problema cada uno de los problemas que se colocan ahí en el primer punto de la guía de actividades. Entonces, acá en esta pestaña, pues, vuelvo y repito, está la lectura de la guía, de lo que se solicita, y están unos videos de apoyo que les permitirá desarrollar el punto 1 de la guía. Entonces, para que revisen en el grupo de Teams este sitio web del curso. Bueno, revisemos un poco la guía. Pues yo sé que en este video está acá bien explicado, lo explica muy bien el ingeniero. Pero pues miremos acá nosotros la guía de actividades. Entonces, acá dentro de la guía de actividades podemos ver que la actividad es independiente. Entonces, acá, el primer punto dice, en LabVIEW crear un instrumento virtual para realizar los siguientes cálculos. Una vez realice los instrumentos, tome una captura de pantalla donde se evidencia la fecha y hora y el panel frontal y el diagrama de bloques en LabVIEW. O sea, se debe observar esto en la captura de pantalla.
Entonces, pues vamos a ver qué es el instrumento virtual. Entonces, lo primero que debemos hacer para crear un instrumento virtual es, en el caso dado de que ya hayan instalado LabVIEW, entonces es ingresar a LabVIEW. Entonces ustedes buscan aquí LabVIEW y lo abren. Una vez abierto LabVIEW, ustedes pueden crear acá un proyecto o simplemente crear acá el instrumento virtual o el BI, que es Virtual Instrument. Entonces le dicen New BI, acá lo abren y acá se les abre dos paneles, uno que es el Front Panel, que es el panel frontal, y otro que es el del panel de diagrama de bloques. Entonces ustedes pueden cambiar acá en Windows, darle acá Show Block Diagram para cambiar al diagrama de bloques, o acá en Windows para volverse al panel frontal. O pueden darle, como acá mismo dice, Control E. Entonces ustedes presionan Control E, pueden cambiar entre paneles. Por ejemplo, acá yo divido la pantalla en la mitad, voy a colocar a al lado izquierdo el front panel y al lado derecho el diagrama de bloques. Entonces, por ejemplo, yo quiero colocar acá un hola mundo, por ejemplo. Entonces, acá yo me voy le doy clic derecho, le digo acá en strings, por ejemplo, le digo string control. Y acá yo puedo escribir, por ejemplo, hola mundo. Entonces, acá en el panel frontal, pues me aparece para yo poder ingresar los datos. Acá en la interfaz gráfica. Y en el diagrama de bloques, acá me aparece un bloquecito que corresponde acá a lo que tengo en el panel frontal. Acá tengo el respectivo bloque en el diagrama de bloques, la representación. Entonces, por ejemplo, yo quiero mostrar este hola mundo en otro string acá. Entonces, por ejemplo, yo le doy acá string indicator. Entonces, yo quiero que lo que yo escriba acá se me vea reflejado acá en esta salida, en este string de salida. Entonces acá lo hago, por ejemplo, en este caso lo voy a hacer directamente, lo voy a cablear acá directamente. Entonces aquí uní estos dos bloques directamente, entonces todo lo que yo escribo acá se me va a ver reflejado acá directamente. Entonces, ¿cómo hago? Para ejecutar acá el programa, pues acá le doy a ejecutar una vez. Entonces él se me ejecuta una vez. Por ejemplo, si escribo Milton Amarillo, o bueno, hola, yo soy Milton Amarillo. Entonces acá quiero que se me vea reflejado. Bueno, acá tengo que agrandar. Entonces le tengo que dar acá a ejecutar. Mismo acá para que se me vea tengo que agrandarlo. Entonces, hola, soy Milton Amarillo. Si yo quiero que esto se me ejecute una sola vez, le doy acá, pero si yo quiero que se me ejecute continuamente, entonces le doy acá, ejecutar continuamente. Entonces ya cuando le doy a ejecutar continuamente ya no necesito volverle a dar cada rato para que se me actualice, sino que simplemente escribo hola. Y él se me actualiza solo. Acá si yo quiero parar la ejecución, pues le digo parar. En este caso,
esto es para strings, ¿no? Pues debemos recordar que en todo lenguaje de programación, incluyendo este lenguaje de programación gráfico, debemos tener en cuenta que tiene unos tipos de datos. Hace mucho empezó, no, hace poco empecé, pues porque se tuvo algunos inconvenientes. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que, tenemos que, bueno, sabemos que LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Entonces es un lenguaje de programación que es gráfico, ¿no? Que está diseñado de forma gráfica específicamente para sistemas embebidos que necesitan pues de una programación eh, que sea fácil, rápida y que sea en tiempo real, ¿no? Entonces, acá debemos tener en cuenta los tipos de datos. Los tipos de datos que tenemos en LabVIEW básicamente están dados por los caracteres que van a estar de este colorcito acá, fucsia. Entonces, la cadena de caracteres es la que acabamos de ver, que son acá los strings, acá que conocemos como los strings, están en color fucsia. El otro tipo de datos que podemos encontrar es un tipo de datos numérico, que o bien sea en azul, corresponden a los enteros, o bien sea de color naranja, que corresponden a los de punto flotante, o sea, los de tipo double, sí, en general los tipos de punto decimal. Y por último, tenemos el tipo de dato booleano que pues es falso, verdadero, 1 o 0, arriba, abajo, blanco, negro, etcétera, que solamente tienen dos valores posibles. Entonces, estos los encontramos en verde. Entonces, acá, por ejemplo, ya coloqué el tipo de dato string. Puedo colocar acá el de tipo numérico. Entonces, por ejemplo, numeric control, acá. Entonces, acá este de tipo numérico, en este caso, es para cualquier tipo de número. O sea, puede ser un entero o un tipo flotante acá. O sea, este me soporta flotante. Si fuera azulito, entonces no lo soportaría. Acá entonces lo mismo, puedo hacer numeric indicator, los cableo directamente. Entonces acá puedo escribir bien sea 10, lo ejecuto una vez. Acá se me va a ver reflejado el 10, o puedo colocar 10,2. Y acá se me va a ver reflejado. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer acá? Por ejemplo, esto lo puedo multiplicar. Por ejemplo, colocar una operación acá, un bloque, le doy clic derecho. Y acá, por ejemplo, puedo hacer una multiplicación. Voy a multiplicar, no sé, por, por 2. Acá puedo sacar una constante. Entonces, todo lo que me entre acá lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 10,12 por 2 pues me debería dar 20,24. Si lo ejecuto una vez, bueno, acá es porque la constante, acá esta es, eh, esta es de tipo entero y acá es de tipo flotante.
Acá entonces le coloco esta constante. Está ya el error desapareció. Entonces ahora sí le doy a ejecutar acá, le cambio por ejemplo, por 2. Y ahora sí me aparece 2024. Acá era porque tenía tipo entero, no era compatible acá para hacer esa multiplicación. Me sacaba ese error. Una vez que lo corregí, pues ya funciona. Entonces, por ejemplo, lo multiplico por 3, 30, 36. Eh, el otro que tenemos es el de tipo booleano. Entonces, el otro tipo de dato es el booleano. Acá, por ejemplo, podemos sacar un interruptor acá. Y acá podemos sacar un LED. Lo mismo, lo puedo cablear directamente. Lo ejecuto una vez, prendido o apagado. O lo puedo dejar acá ejecutándose continuamente y cada vez que le presione, lo prendo o lo apago. Entonces, lo mismo, acá puedo encontrar las compuertas que para uno de los ejercicios se pide, por ejemplo, eh, hacer colocar unas compuertas, hacer unas operaciones booleanas. Entonces, por ejemplo, ahí se encuentra la compuerta AND. Por ejemplo, esta, si yo quiero que se llame mi entrada A, acá coloquemos otra entrada. Entrada B. Entonces, acá, de acá podemos ver cómo sería la lógica para una compuerta AND. Entonces, si yo tengo, bueno, coloquemos los mismos tipos de interruptores para no. Bueno, cuando ambos estaban prendidos, el LED va a estar prendido. Cuando uno de los dos esté apagado, pues el LED va a estar apagado, porque esa es la lógica de la compuerta AND. Si ambos están apagados, él va a estar apagado. La única forma de que el LED esté prendido es que ambos estén prendidos, según la tabla de verdad de la compuerta AND.
Listo, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el caso donde sea para trabajar con booleanos, ¿no? Bueno, siguiendo con la guía de actividades, acá, entonces el ejercicio 1 es crear un instrumento virtual que asigne a una variable el valor de una resistencia en ohmios y convertirla a miliohmios. La ecuación necesaria para hacer la conversión es la siguiente. Acá ustedes tienen que resistencia en miliohmios va a ser igual a 1000 multiplicado por la resistencia en ohmios. Entonces a este lado tenemos la salida, resistencia en miliohmios, y acá a este lado tenemos la entrada. ¿Qué debemos ingresar? Resistencia, el valor de la resistencia en ohmios para obtener la salida que va a ser la resistencia en miliohmios. Entonces, pues es simplemente pues hacer la operación matemática acá con el tipo de dato numérico. En este caso, pues yo multipliqué fue por 3, pero entonces, ¿cómo sería? Acá pues me tocaría multiplicar por cuánto y cuál sería mi entrada y cuál es mi salida, ¿no? Este ejemplo me serviría. Bueno, les serviría a ustedes para hacer ese primer problema. Entonces, ustedes deben coger los datos de entrada y hacer las respectivas pruebas y las respectivas capturas de pantalla. Por ejemplo, ustedes tienen que cuando la resistencia en ohmios es 1, ¿cuánto debería ser la salida? Entonces, acá ustedes van a colocar, por ejemplo, 1. Acá, ¿cuánto sería la salida? Tomar la respectiva captura de pantalla y colocarlo dentro del informe. Cuando es 2, hacer exactamente lo mismo. Le coloco el valor de 2, tomo la captura de pantalla y lo coloco en el informe. Cuando es 0,55, lo mismo acá. Y así sucesivamente para los 5 valores. Acá el problema 2 es hacer exactamente lo mismo, pero la operación matemática es diferente. Entonces dice, asigne una variable el valor de un número aleatorio entre 0. No, en este sí tiene que utilizar eh, números aleatorios. Entonces, ¿cómo genero un número aleatorio? Ustedes van acá, como ya les había dicho, al grupo de Teams, acá en el sitio web, y miran el video de los números aleatorios, acá. Entonces, ahí miran cómo yo puedo generar números aleatorios entre un rango de valores. Entonces, es ver ese video y hacer estas respectivas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, resistencia en kiloohmios. Bueno, acá hay que, bueno, acá lo primero que hay que saber es que el número aleatorio se debe generar entre 0 y 10.000 y se debe convertir a kiloohmios. Entonces, mi salida va a ser resistencia en kiloohmios. Mi entrada va a ser resistencia en ohmios. Y esto lo divido entre 1000. Lo mismo, acá deben hacer las respectivas operaciones, las respectivas pruebas para los 5 valores. Pues primero prueban con 100, luego con 200 y así para cada uno y para cada uno le van tomando la captura de pantalla. El problema 3 es con un vector. Entonces un vector acá pues
bueno, cada un vector yo puedo sacar. Bueno, ¿cómo saco un vector? Acá rapidito lo voy a explicar. Cuando ustedes trabajan con vectores, se van acá a Data Containers y acá le dicen Array. Colocan el arreglo. Y por ejemplo, dependiendo del tipo de dato que ustedes quieran trabajar el vector, así mismo lo colocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes por ejemplo, ustedes quieren un tipo de dato numérico. Entonces lo arrastran y lo colocan acá adentro. Y ahí ya les queda el arreglo de tipo numérico. Entonces, ¿cómo hacen para que le quede la dimensión o el tamaño del arreglo? Pues simplemente arrastran acá. Tiene que seleccionar todo el arreglo. Y una vez lo arrastran y ahí pueden sacar la dimensión, que puede ser 1, 2, 3, 4, 4 columnas o 5 columnas o 6, la que quieran. Entonces, por ejemplo, con 5 columnas. O el arreglo no lo quiero hacer por columnas, sino por filas. Entonces lo mismo, lo arrastro es hacia abajo. 2, 4, 5. Ahí sí, como ustedes prefieran hacer el arreglo. Si yo no quiero hacer un arreglo sin un vector sin una matriz, pues acá me toca agregarle una dimensión más. Entonces acá le agrego la dimensión. Por ejemplo, una matriz de 4 por 3, por ejemplo. Entonces, 4 columnas, 3 filas. De 3 filas por 4 columnas. Pero en este caso, vamos a trabajar con ¿qué? Le quitamos una dimensión y vamos a trabajar con un vector de, de 4 columnas. Entonces, por ejemplo, acá le puedo colocar el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4. Entonces, supongamos que esos son los valores de capacitancia. Y yo quiero hacer la suma en paralelo de la capacitancia. Entonces, pues, eso es, eso es una suma normal. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Acá en numeric, puedo sacar el de sumatoria. Entonces, acá puedo sumar los elementos de un arreglo, de un vector, en este caso. Saco este de acá, lo coloco y pues para visualizar la suma tengo que colocarle un indicator. Eh, em, acá, numeric indicator. Entonces, primero hago la suma. Bueno, acá tengo que cambiarlo porque la dirección indica que esto lo es para escribirle, ¿no? Pero yo lo quiero leer, pues me toca cambiarlo. Entonces acá ya puedo, la dirección de la fecha me indica que hacia dónde lo puedo cablear. En este caso, pues le voy a sacar la información de este vector. Entonces lo ingreso a la sumatoria y acá este
bloque de acá lo que hace es sumarme cada uno de los elementos de la red. Y el resultado lo voy a colocar acá. Entonces, si le doy a ejecutar, pues 1 más 2 me da 3, más 3 me da 6, más 4 me da 10. Entonces, acá ya obtengo en el numeric indicator que el valor de la suma de este arreglo es de 10. Eh, em, bueno, eso también está acá en los videos. Acá operaciones con elementos de arreglos en LATVIEW. Em, bueno, ahí está. Están los valores de entrada, de prueba, que se deben colocar y el respectivo valor de salida. Bueno, entonces acá ya trabajamos con valores booleanos, ¿no? En el 1.4. Entonces, que si bueno, en este caso, 1000 es menor que 2000, por lo tanto se debe cumplir que el primer LED es apagado, el segundo LED va a ser encendido, el tercer LED apagado, se debe cumplir esta tabla, ¿no? Acá están las condiciones. Que si el valor de la primera resistencia es mayor que el valor de la segunda resistencia, se encenderá el primer LED. Si el valor de la primera resistencia es menor que el valor de la segunda resistencia, se encenderá el segundo LED. Si el valor de la primera resistencia es igual que el valor de la segunda resistencia, se encenderá el tercer LED. Y se debe cumplir esta tabla de acá. Lo mismo, entonces para cada uno hay que hacer la respectiva captura de pantalla. Estas acá es trabajar con compuertas. Es lo mismo, tiene 3 entradas A, B, C y tiene 2 LEDs de salida. Entonces hay que hacer las respectivas operaciones. Hay que tener en cuenta que lo que está en paréntesis se desarrolla primero. O sea, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en este caso es la AND entre A y B, la AND entre B y C, y por último se hace la XOR entre el resultado de estos dos. Lo mismo acá, primero se desarrolla lo que está en paréntesis, que sería la OR entre A y C, la XOR entre B y C, y por último se hace la AND entre el resultado de los dos. Entonces, lo mismo acá se hace que tienen las 3 entradas y se hacen las respectivas pruebas, ¿no? Son, en este caso, 6 capturas de pantalla. Y el problema 6 dice codifique en LabVIEW el algoritmo que presentó en el primer punto de la fase 1. Ustedes hicieron un algoritmo en la fase 1 donde tenían que hacer el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Entonces, ese mismo ejercicio que ustedes hicieron en la fase 1, deben colocarlo acá, pero deben colocarlo con una tabla, donde ustedes proponen en esa tabla cuáles son los valores de prueba que ustedes van a utilizar y proponen, bueno, y toman las respectivas capturas de pantalla. Bueno, entonces acá, para el punto 2 del informe. Entonces, para cada instrumento desarrollado anteriormente, numerales 1, 1 y 1.6, hay que realizar la sustentación del programa desarrollado teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, hay que mostrar el diagrama de bloques en LabVIEW, explicando la lógica de programación. Esto acá hay un anexo que ya les voy a mostrar como modo de ejemplo para que ustedes se bien. Bueno, aparte de eso deben colocar las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para
ellas indique su función. ¿Sí? Entonces, bueno, acá nos vamos al diagrama de bloques. Por ejemplo, yo quiero ver para qué me sirve acá este bloquecito de acá. Entonces me voy acá a Help y le digo Show Context Help. Y él me va a mostrar un cuadro de diálogo con la descripción de ese diagrama de bloques. Entonces ahí ustedes ya tienen la descripción de ese diagrama. Si yo quiero, por ejemplo, el de la compuerta AND, me paro encima de la compuerta AND y él me la va a mostrar. O si prefieren, le pueden dar control H, se paren encima el bloque que ustedes quieran y le dicen control H. Y él les va a mostrar la descripción del respectivo bloque. Entonces ahí dice, señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función. Parámetros de entrada, ¿cuáles son los parámetros de entrada? Entonces acá, por ejemplo, en el de la sumatoria dice que debe entrarle un arreglo numérico, numeric array. ¿Cuál es la salida? Una sumatoria, un número, un dato de tipo numérico. Le entra un arreglo y sale un dato de tipo numérico. Los parámetros de entrada y los valores que arroja. Entonces acá se sugiere consultar la ayuda que ofrece el LATVIEW. Acá dice, muestre la interfaz desarrollada en el panel frontal del LATVIEW indicando cómo emplearla a partir de un ejemplo. Entonces lo mismo. Bueno, acá está la nota. Se comparte un ejemplo de la sustentación que debe hacer por cada instrumento desarrollado. El documento se encuentra en la misma carpeta, pues que está la guía de actividades, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la interfaz gráfica, entonces deben hacer la sustentación con respecto a, bueno, acá en la última parte dice que muestre la interfaz desarrollada en el panel frontal del LATVIEW indicando cómo emplearla a partir de un ejemplo. Entonces, para eso miremos el anexo 2. El anexo 2, ejemplo de sustentación, y miramos qué es cómo lo tendrían que hacer. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen un push button. Bueno, acá entonces ustedes colocan bueno, esto es para el panel frontal, ¿no? De la interfaz gráfica. Entonces a cada uno le colocan a qué es, a qué corresponde, y acá hacen una breve descripción. Entonces, por ejemplo, acá dice, se establecieron 3 controles numéricos tipo push button, que son estos de acá, push button 1, 2, 3 acá, para que a través de ellos el usuario ingrese los valores lógicos con los cuales desee encender los LEDs. Entonces, estas son las entradas que me van a permitir establecer los valores lógicos. Acá tenemos los respectivos LEDs. ¿Cuántos LEDs tenemos? 1, 2, 3. Esos LEDs se representaron con 3 indicadores tipo round LED. Acá, este es el round LED. De manera que el valor que ingresa el usuario de conectar con el indicador para afectar directamente el estado. Entonces acá los tenemos conectados directamente. No le hacemos ningún tipo no hacemos ningún tipo de ¿qué? De operación, sino que están conectados directamente. Ese valor se convierte a un entero a través de la función boolean2. Entonces aquí tenemos esta función de acá, que lo que hace es convertirme el valor booleano a un valor de tipo entero. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2,
3. Y luego se suma con los demás valores a través de la función compute arithmetic y se visualiza su resultado con el indicador tipo numérico. Entonces acá me va a dar el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo prendo un 1, acá prendo, este está apagado y este estaría encendido, entonces sería 1, 0, 1. 1 más 0 más 1 me daría 2 la salida. Si todos están prendidos, pues me daría 3. Entonces eso sería lo que haría acá y pues lo, lo explico haciendo la respectiva descripción. Eso en cuanto a al panel frontal. Bueno, acá en la guía, bueno, acá dice, señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función, parámetros de entrada y valores que arroja. Entonces, para eso podemos utilizar esta tablita de acá, del anexo 2. Entonces, tenemos la función. ¿Qué función tenemos? La boolean2. Es la que teníamos acá arriba. Boolean2. Y acá está la descripción. Entonces, la descripción ya sabemos que la encontramos ahí en LabVIEW con control H. Entonces dice, convierte un valor booleano a un elemento entero numérico. Entonces tenemos los parámetros de entrada. Entonces tenemos un valor lógico que tiene que ser true o false, o sea que tiene que ser un booleano. Y como valores de salida voy a obtener un entero 1 o 0. Los valores. ¿Sí? Por ejemplo, compute arithmetic. ¿Para qué me sirve? Acá está la descripción. Devuelve el resultado de la operación aritmética, suma, multiplicación o lógica. Pues que le ingrese, ¿no? Parámetros de entrada, pues le pueden entrar n valores, dependiendo de cuántos valores le voy a conectar. Y la salida, pues va a ser el resultado, ¿no? Bueno, entonces tendrían que hacer esta tablita acá para, para explicarlo. Bueno, lo anterior era lo del diagrama de bloques, qué pena, ahí me equivoqué, dije panel frontal, esta es la explicación del diagrama de bloques. Y esta sí es la explicación del panel frontal, como tal, de la interfaz gráfica. Entonces acá, pues lo mismo. Ustedes tienen la interfaz gráfica, entonces hacen la pequeña descripción. En este ejemplo, el usuario presionó el primer y último push button. ¿Sí? El primero está prendido, el último también está prendido, el del medio está apagado, estableciendo un valor lógico de 1, los que están prendidos, ¿no? De manera que se encienden los indicadores tipo LED, superior e inferior, que al sumarlos numéricamente nos da un valor de 2, que se visualiza en el indicador numérico, acá. Entonces, ahí está este anexo 2 que les sirve como guía para que pues, ustedes hagan la respectiva sustentación. Y esa sustentación la coloquen dentro del informe. Entonces, ahí ya está. El punto 2, cómo lo deben desarrollar. Entonces, para cada instrumento desarrollado anteriormente, o sea, para cada uno de los problemas que se resolvieron en el punto 1, hay que diseñar un conjunto de datos de prueba con los cuales se pueda verificar el correcto funcionamiento de la solución encontrada. Con esos datos debe realizar la simulación
simulaciones y hacer capturas de pantalla que evidencien su funcionamiento. Entonces, bueno, entonces lo mismo. Datos de prueba. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Colocan acá cuáles son las entradas. Si tiene una o dos entradas, o tres, o cuatro, o si las entradas es de un arreglo. Acá el resultado esperado. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que se espera? Y la captura de pantalla de la interfaz. Entonces acá, dentro de este cuadrito, debe colocar la captura de pantalla del resultado de la interfaz. Entonces, ¿cuántas capturas de pantalla debe colocar? 5. 5 por cada uno de los problemas. ¿Cuántos problemas tienen? 6 problemas. Entonces, ¿cuántas tablas tienen? Tienen 6 tablas. Deben hacer 6 tablas. Lo mismo, acá pues aquí hay un ejemplo en el anexo 3, en el cual ustedes se pueden guiar para hacer, para hacer el punto 3. Entonces acá lo pueden mirar. Entonces acá, por ejemplo, resistencia 100, voltaje 5, potencia 0,25 y está la captura de pantalla. Para los 5 datos, por ejemplo. Entonces acá, como se puede observar en las capturas de pantalla del panel frontal, el resultado del cálculo con los datos de prueba coincide con el resultado esperado. Entonces, esa sería la forma de hacer el punto 3, que vendría siendo como la sustentación del trabajo realizado. Bueno, acá, ¿qué deben entregar? Entonces, en el trabajo ustedes deben entregar la portada, la introducción, las capturas de pantalla del panel frontal y diagrama de bloques con el desarrollo de los problemas. Ese sería el punto 1. La sustentación de cada uno de los instrumentos virtuales desarrollados en el software, que sería el punto 2, que es el anexo 2. Ahí se puede enviar por el anexo 2. La tabla 1, que es el punto 3, para cada uno de los instrumentos virtuales desarrollados en el software. Las conclusiones y las respectivas referencias bibliográficas. Como les había dicho anteriormente, pues este trabajo es netamente individual. El formato de entrega es PDF en el entorno de evaluación. Por último, pues como ustedes saben, pues ustedes tienen acá la rúbrica de evaluación. Entonces deben evaluar cuáles son los criterios con los cuales se les va a evaluar. Entonces lo primero es el estudiante aplica las funciones predefinidas en el desarrollo de la solución al problema planteados en el software de programación gráfica. Entonces, ustedes utilizan las funciones que están ahí en LabVIEW para desarrollar los problemas. Entonces, pues si desarrollan todos los problemas bien y utilizan debidamente LabVIEW y funciona bien, pues acá se van a sacar los 40 puntos posibles. Si desarrollan 3 puntos, pues se van a sacar la mitad, ¿no? 3 problemas, pues se van a sacar la mitad. Acá, entonces, esto es en cuanto al punto 2, ¿no? El estudiante escribe a nivel de lógica de programación y de funcionamiento de interfaz los bloques empleados en la solución desarrollada, lo mismo. Hace la descripción de los 6 problemas, pues va a obtener todos los puntos posibles. Son 40. Si solamente explica 3, pues va a obtener la mitad. Y acá el tercer criterio de evaluación corresponde al de la tabla. Entonces, el estudiante realiza las simulaciones de solución desarrolladas mediante la definición de datos de prueba y validación de valores entregados. Lo mismo. ¿Cuántas tablas debe hacer?
6 tablas. Cada tabla debe tener por lo menos 5 valores de prueba. Y pues eso sería lo que tendrían que hacer para el trabajo de la fase 2. Ahora sí doy paso a las preguntas e inquietudes que puedan tener acerca del trabajo. Entonces me hacen el favor y levantan la mano para darles acceso al micrófono. Listo, Guillermo, ahí tiene acceso al micrófono. Bueno, mientras Guillermo eh, soluciona lo del micrófono, vamos a ver acá lo que escribieron en el chat. Bueno, acá yo expliqué cómo es que se hace desde el principio, ¿no? Es, la grabación de la webconferencia pues, va a quedar ahí en el sitio web. Pues, como vuelvo y les recuerdo, acá ustedes van a Teams y en Teams ustedes tienen una pestaña que dice sitio web del curso. Lo mismo, el ingeniero les envió un correíto, pues compartiéndoles también el enlace de ese sitio web. Entonces acá ustedes van a encontrar varias pestañas en el sitio web. Entonces ustedes se van al de la fase 2 y pues acá van a encontrar todos los videos de apoyo que necesiten, incluyendo la grabación de esta webconferencia. Entonces cuando esté lista la grabación de la webconferencia les va a aparecer acá el videito. Lo mismo, cuando se realice el correspondiente CIPAS, que ya está la fecha, cuando hagamos ese CIPAS, pues la grabación también va a quedar y va a quedar acá en este sitio web. Mm, Sí, eh, pues yo creo que para ustedes es más importante como acceder a, pues de las diapositivas no tengo mucho, de las diapositivas simplemente tengo esto acá de los tipos de datos y pues no es mucho. Pues es más importante saber cómo es que ingresan al ASBIO y cómo empiezan a trabajar con él, pero pues ahí ustedes ya tienen todo acá en el sitio web de cómo empezar a trabajar. Igual como les dije, pues ahí tienen las grabaciones, ¿no? Las grabaciones de las webconferencias. Acá les va a quedar. Y pues están esos videos de apoyo que pues el ingeniero Andrés hizo y pues son, la verdad son muy buenos y explica muy bien. Y acá, buenas noches, profe. Según lo que entendí es que se realiza el programa, se realiza con las pruebas con la tabla y esos son los pantallazos para apuntar. Sí, bueno, recuerde que una cosa es el primer punto donde usted hace todo el desarrollo de los 6 problemas. Entonces, para eso le toma un pantallazo a cada uno de los problemas en general y los coloca punto 1. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para el punto 1. Entonces, cada problema, el primer problema, este es mi primer problema, le tomo un pantallazo en general a mi panel frontal, así puede ser así como lo coloqué acá. La pantalla dividida, mitad para el panel frontal y mitad para el diagrama de bloques.
Le tomo todo el pantallazo y lo coloco en mi informe. Entonces, ¿cuántos pantallazos? Pues ahí le colocaría 6 para cada, o sea, serían 6 en total, uno para cada problema. Luego viene el punto 2. El punto 2 es la sustentación. La sustentación tienen que hacerla guiándose por el anexo 2. Igual en la guía de actividad le dicen cómo tiene que hacer la sustentación. Pero pues para eso tenemos acá el anexo 2 que nos explican bien cómo yo puedo hacer esa sustentación. Entonces la sustentación es tomarle el pantallazo al diagrama de bloques y hacer la respectiva descripción de lo que usted hizo. Entonces acá usted coloca, por ejemplo, acá cuáles son los push button. Entonces, por ejemplo, acá los encerró y les colocó que este es el push button, que este es el función boolean to, y empezó a hacer la descripción, cómo es que funciona este diagrama de bloques. Luego le tomó el pantallazo al panel frontal y lo mismo, describió ese panel frontal. Acá está la explicación, más o menos cómo es que funciona. Y por último, acá la explicación de las funciones utilizadas. ¿Cuántas funciones utilizó acá? 2. La boolean to y la compute aritmética. Es lo mismo. Lo coloca dentro de esta tabla. La función, la descripción. Ya les dije dónde pueden sacar la descripción. Ahí de LabVIEW con control H o ahí en help. Los parámetros de entrada, los valores de salida. Eso es en cuanto al segundo punto. El punto 3. Punto 3 también tenemos acá un ejemplo. Entonces, por cada ¿qué? Por cada problema que desarrollamos son 6 tablas. ¿Cuántas tablas vamos a tener? 6 tablas. Entonces, por ejemplo, para el primer problema que desarrollamos, ¿cuántos valores de prueba tenemos? Tenemos 5. Por cada valor de prueba vamos a colocar un pantallazo. Entonces, acá son los datos de prueba que nosotros esperamos obtener. Los valores de prueba que vamos a poner y los valores de salida que esperamos obtener. Y acá colocamos la evidencia que eso se cumplió como tal. Pues son 5 valores de prueba y 5 pantallazos para el primer problema. Esta sería la primera tabla. Entonces tendríamos que tener otras 5 tablas, o sea, en total 6 tablas. Eso sería para el punto 3. Listo, acá. El link de la webconferencia sí se comparte, como les digo, en el curso en el grupo de Teams que tenemos. Ahí está la pestaña para el sitio web y dentro del sitio web se encuentra la fase 2 y acá pues va a quedar la grabación de la webconferencia. Entonces pues la invitación es a que se unan al grupo de Teams. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá Víctor me pide acceso al micrófono. A Víctor ya le di acceso al micrófono y a Omar. Ya tiene Buenas acceso al noches. micrófono. Primero Víctor y después Omar. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, profe, compañeros. Tengo una duda con respecto al punto donde se debe representar lo que hicimos en la tarea en la fase 1. Pues, o sea, según lo que entiendo, es tomar, digamos, el diagrama de flujo que hicimos y para representarlo en la view, en el caso, un ejemplo, a mí me tocó la resistencia en paralelo, entonces es como tomar
un string y demostrar, o sea, cómo tomo los datos de las resistencias y hacer la sumatoria con las Listo. bobinas y todo Acá, eso. hagamos acá el ejercicio para su caso. Entonces, por ejemplo, tengo dos resistencias no en paralelo, sino en serie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá una entrada que va a ser la resistencia 1 y otra entrada que va a ser la resistencia 2. Y vamos a hacer el caso de que sea no en paralelo, sino en serie para que sea más fácil, ¿no? Hacerlo acá. Entonces, estas dos resistencias yo acá debo mostrar una salida, ¿cierto? Porque pues resistencia en serie va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces acá tengo mi salida que va a ser la resistencia total. Y pues, ¿qué operaciones yo tendría que hacer? Tendría que hacer la suma, ¿cierto? Entonces acá saco un numeric, coloco suma y lo sumo los dos. Y acá muestro mi salida, ¿cierto? Eso sería lo que yo tendría que hacer para el punto 1, ¿cierto? Acá ya tendría mi punto 1 desarrollado. Entonces le tomo el pantallazo a esto y evidencio mi desarrollo de mi punto 1. Pero no solamente basta con el desarrollo del punto 1, porque aparte de eso me pide en el punto 2 una sustentación. En el punto 2, ¿qué tengo que hacer? La descripción del diagrama de bloques. Entonces, acá empiezo a decir, yo tengo dos numeric compound que pues me van a permitir ingresar los valores de la resistencia 1 y la resistencia 2, los cuales estos valores entran acá a un add, ¿sí? Que es el sumador. ¿Sí? Este sumador pues suma los dos valores y me bota un resultado el resultado de la suma, y ese resultado de la suma lo coloco dentro del numeric indicator, ¿sí? Esa sería la descripción que yo haría como tal. Para el punto 2 también pide que yo haga la descripción de acá de la interfaz gráfica. Entonces le tomo acá el pantallazo a la interfaz gráfica y empiezo a describir. Tengo una entrada de la resistencia 1, una entrada de la resistencia 2, ahí ingreso los valores. Esos valores se me van a sumar y voy a obtener el valor de salida en RT, que va a ser la salida de la resistencia total. Eso sería todavía en cuanto al punto 2, ¿no? Aparte de eso, en el punto 2 me pide cuáles funciones yo utilicé. Entonces, la tabla debo diligenciarla. ¿Cuál, acá en este caso, en este ejemplo, solamente estoy utilizando una función? ¿Cuál es esta función? La de add. Entonces, según la descripción del add, me va a decir que esto calcula la suma de dos entradas. ¿Sí? Eso lo colocaría dentro de la descripción. ¿Cuáles entradas colocaría acá dentro de la tabla? Pues tendría dos entradas de tipo numérico, ¿cierto? X y Y. Entrada X y Y de tipo numérico, en este caso de tipo flotante, doble. ¿Y cuál es la salida? Lo mismo, de tipo numérico. Es una salida de tipo numérico que va a ser flotante también. Eso en cuanto al punto 2. En cuanto al punto 3, pide hacer las respectivas pruebas. Ahí sí es cuando entonces tengo para ese punto 1.6 sería empezar a probar. Yo hago una tableta. Entonces, cuando la resistencia vale 1 y la resistencia 2 vale 2, por ejemplo, acá, ¿cuánto debería ser mi salida? 3. Entonces, yo tomo la respectiva captura de pantalla y la coloco dentro de la tablita. Entonces, para esa tablita del punto 1.6, entonces, ¿cuántos valores de prueba voy a hacer? 5. No sé si quedó claro. Sí, señor, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Omar, Buenas noches, profe, ¿me escucha? buenas noches. Sí,
Qué pena, lo que pasa es que, pues de pronto vamos a hablar un poquito más de la rúbrica, pero es que yo he tenido sí un inconveniente con el software, con el LabVIEW en cuanto a la instalación. No con la licencia, porque ni siquiera me ha llegado la licencia al correo, sino que no me deja instalar mi computador y pues mi computador tiene Windows 10, no entiendo por qué no he tenido esa falla y así no he podido ¿Y empezar a... qué le sale? ¿Qué problema le sale? Lo que pasa es que cuando yo voy ya a seleccionar los drivers, por decirlo así, que es como una listica de lo que uno debe seleccionar, no me aparecen los iconos en los cuales el video, o bueno, el que está en la página, el tutorial, dice que debo de oprimir. Entonces ahí he quedado varado. Y la primera vez me salieron, le di instalar y el computador me arrojó como error y lo volví a instalar y ya no me aparecen esos letreros que si no estoy mal el primero es el backslash, se me olvidó, perdóname, el primero es, si no estoy mal, sí, el backslash manager, Bueno, no pues me aparece. tocaría mirar específicamente a ver qué es lo que le está pasando. Pues yo creo que sería bueno si lo revisamos, me escribe y nos encontramos por una videollamada y yo le colaboro con eso a ver qué es lo que está pasando, porque pues creo que ya es un caso muy particular suyo. Ok, En dado caso, pues de pronto le podría colaborar dejándole un computador eh, en remoto, que usted se pueda conectar por TeamViewer para cuando vaya a trabajar. En dado caso que no lo pueda instalar, y ¿no? para cuadrar la Sería fecha, como una solución. de pronto a ver si podemos cuadrar mi computador, la videollamada. Me escribe ahorita me escribe por Teams ¿Listo? y lo miramos. Profe, y una última pregunta de la grabación de esta webconferencia. Yo sé que ya la sube ya a la página, pero más o menos en cuándo la estaría subiendo, profe. Eso depende de qué, pues, del ingeniero Andrés, porque él la descarga y la sube a YouTube, ¿no? Igual ustedes tienen, por estar en el grupo de Teams, apenas se termine de grabar esta webconferencia, ustedes tienen acceso a la webconferencia dentro del chat. O sea, ustedes van a mirar, y apenas se termine de grabar y Microsoft pues haga todo el proceso que tiene que hacer con el video va a quedar disponible acá mismo en Teams para que lo puedan ver ustedes directamente. Ok, profe. Por mi lado ya no sería nada más. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, si nadie más tiene dudas, entonces pues daríamos por finalizada esta webconferencia. Pues ya tienen la fecha del próximo CIPAS, entonces pues espero que pues de aquí a allá pues yo creo que les va a surgir más dudas, más inquietudes, entonces pues nos vemos en ese CIPAS y pues para aclarar esas dudas. No hay asistencia. Acá ya en Teams se puede bajar directamente el listado
de personas que participaron como tal en la webconferencia, entonces no hay necesidad de enviar link de asistencia. Bueno, entonces gracias por la asistencia de todos y pues desearles una feliz noche a todos.